Muy buenos días a todos, les agradecemos mucho por estar aquí tan temprano en este primer curso nacional de temas selectos de otorrinolaringología. Agradezco mucho la invitación a la doctora Mónica Virgen y a la doctora Kenia Baños por hacerme partícipe de tan loable labor. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de la enfermedad por reflujo faringolaringio y esta plática será enfocada hacia los síntomas otorrinolaringológicos y lo que ustedes como médicos de primer contacto deben de buscar intencionadamente en este tipo de pacientes. El reflujo faringolaringio es una condición bastante común entre los pacientes que acuden a consulta con el médico de primer contacto. Y aunque su prevalencia, incidencia en la sociedad es todavía un tema de gran debate y gran estudio, porque hay estudios que dicen que hasta el 66% de las personas sin patologías previas tienen datos de reflujo faringolaringio. En otras se dice que la población que acude con los otorrinolaringólogos a consulta, en un 30% tienen esta patología, y hay quienes dicen que es tan baja como un 10% de la población en general. Así que bueno, independientemente de que encontremos o no, este tema es muy interesante porque primero tenemos que reconocer esta condición patológica y saber que el reflujo faringolaringio ocurre y que está empezando a ser objeto de gran estudio actualmente. Y para definirlo, en 2002, la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello la definió como el retorno de contenido estomacal hacia la faringe y la laringe. Pero esta definición actualmente no se considera una definición completa, ya que el que haya contenido estomacal y actualmente hasta duodenal hacia la faringe y la laringe suele dar manifestaciones tanto en la laringe como afectaciones crónicas de nariz y senos paranasales y afectar en algunos casos el buen funcionamiento de la trompa de Eustaquio y generar otitis. Por lo tanto, se ha adoptado una nueva definición del reflujo faringolaringio diciendo que es una condición inflamatoria de los tejidos del tracto aerodigestivo superior, es decir, no solamente de la laringe, puede alcanzar la laringe, la faringe, la cavidad oral, la nariz, los senos paranasales y el oído. Lo que lo hace distintivo es que debe de haber ya inflamación y cambios morfológicos en los tejidos de todo el tracto aerodigestivo superior, como lo acabo de mencionar, y por lo tanto encontrar macroscópicamente cambios como estos, donde se ve gran edema, hiperemia y haber cambios tisulares ya para el tejido estudiado de todo el tracto aerodigestivo superior. Como les digo, se han llevado a cabo muchísimos estudios que avalen este problema y el doctor Erickson y sus colaboradores en el 2010 hicieron un estudio muy interesante donde empezaron a exponer cuerdas vocales a la presencia de pepsina y de ácido y vieron cómo va disminuyendo la barrera epitelial y de pronto empieza a haber infiltrado por células proinflamatorias hasta hacer un despulimiento y perderse las barreras de protección de las cuerdas vocales, quedan denudadas. Entonces tenemos un grave problema porque el reflujo faringolaringio en algunos casos se dice que está sobrediagnosticado, en otros se dice que está subdiagnosticado y todo depende del expertise del médico que trata a este paciente por primera vez. También depende de la especialidad del médico que lo ve, de la experiencia previa, del conocimiento de esta condición patológica y
muchos médicos, el problema del reflujo faringolaringio es que muchos médicos creen que si no hay ardor epigástrico, no existen datos de reflujo. Y por desgracia, el reflujo faringolaringio pocas veces genera ardor epigástrico. Hay otras cosas mucho más importantes como esta que nos pueden dar una epigastralgia sin tener que ver nada con el reflujo faringolaringio. Y bueno, es importante definir aquí que el reflujo faringolaringio es una condición totalmente independiente al reflujo gastroesofágico. Es decir, el reflujo gastroesofágico no es reflujo faringolaringio y el reflujo faringolaringio no es reflujo gastroesofágico. Y no se ha estudiado del todo bien la fisiopatología del reflujo faringolaringio, principalmente por 4 razones sumamente importantes. Primero, la mayoría de los investigadores están enfocados a ver el papel de la pepsina en el desarrollo de reflujo faringolaringio. Sin embargo, existen muchísimas otras enzimas digestivas que pueden jugar un papel clave en el desarrollo de la inflamación inflamatoria de la mucosa laringea, faringea y hasta de trompa de Eustaquio. Fíjense que hay algunos estudios sumamente interesantes donde mencionan que se han encontrado reflujo de sales biliares dentro de la faringe y que todas estas sales biliares tienen un alto poder inflamatorio y de daño tisular, obviamente cuando se encuentran fuera de su lugar de acción, como es la faringe y la laringe. Esa es la primer causa de por qué no se está comprendiendo de todo la fisiopatología del reflujo faringolaringio. Existen muchas zonas grises de estudio a las cuales tenemos que poner muchísima atención. Fíjense que el estrés, como todos sabemos, el estrés es una de las condiciones que más aquejan a la humanidad y máxime en estos tiempos modernos. Y en estos tiempos post-pandemia, todos los seres humanos, desde que inició la pandemia, en una o varias ocasiones hemos sufrido de ataques graves y agudos de estrés, y el estrés se ha visto que influye de una manera muy negativa en las condiciones de nuestra fisiología humana, y el reflujo faringolaringio no es la excepción. El estrés genera que haya alteraciones y disfunción del sistema nervioso autónomo, y al haber estas disregulaciones nerviosas se provoca que tanto el esfínter esofágico inferior y superior esté continuamente abriéndose y pueda generar y propiciar el reflujo gastroesofágico y el reflujo faringolaringio. También se ha visto que la microbiota es importantísima y juega un papel fundamental en la preservación de las barreras de nuestras mucosas de todas las vías aerodigestivas superiores. La microbiota de la faringe y la laringe es fuertemente afectada por la ingesta crónica de inhibidores de la bomba de protones, y los pacientes que padecen este tipo de alteraciones pues son personas que por lo general ingieren grandes cantidades de antiácidos, de inhibidores de bomba de protones, y esto a la larga se ha visto sumamente alterado. Al tener y confluir todos esos aspectos, se entiende por qué todavía el reflujo faringolaringio es un problema que no hemos dilucidado ni aclarado del todo, y como de costumbre pues seguimos en una búsqueda constante de respuestas sobre esta patología. Se intentó hacer ya desde el 2003 una diferenciación entre los síntomas que presenta un paciente con reflujo gastroesofágico y los que presenta un paciente con reflujo faringolaringio. Aquí, como el motivo de esta plática es estar enfocada básicamente en qué síntomas se va a presentar estos pacientes y cómo podemos identificarlos, déjenme decirles que
en los pacientes con reflujo gastroesofágico, con alguna dispepsia, siempre existe pirosis y o regurgitaciones, y en el reflujo faringolaringio prácticamente estas están ausentes. Sin embargo, los pacientes que tienen reflujo faringolaringio muchas veces acuden por ronquera, por disfonía. De hecho, a la ronquera se le ha atribuido casi en la mayoría de los casos, digamos que en un 90% de los casos, que el responsable sea un reflujo faringolaringio, sobre todo por los otorrinolaringólogos que vemos pacientes con disfonía. Sin embargo, la disfonía puede ser causada por muchísimos otros trastornos, pero en el mundo otorrinolaringológico se sigue evaluando a la disfonía o ronquera como un síntoma inequívoco del reflujo faringolaringio. Si hay disfagia, si hay la sensación de un globo faringio, de un cuerpo extraño, casi siempre se presentan en el reflujo faringolaringio, no así en los pacientes con reflujo gastroesofágico. El patrón de reflujo, fíjense cómo es bien diferente, porque en los pacientes con reflujo gastroesofágico, siempre que hay una posición supina, cuando los pacientes se acuestan y se van a dormir, existe el reflujo nocturno, cosa que en los pacientes con reflujo faringolaringio no ocurre, porque esto ocurre estando de pie sin ningún otro agravante de posición, y puede ocurrir durante el día y varias veces por día. Cabe aclarar que todas las personas en condiciones normales suelen tener reflujo gastroesofágico en pequeñas ocasiones, siendo fisiológico sin tener mayores alteraciones. Pero aquí estamos tratando de las diferencias que existen entre el reflujo gastroesofágico y el faringolaringio. Y bueno, obviamente los hallazgos más adelante que vamos a hablar de ellos, pero estas son sintomáticamente y clínicamente las diferencias más importantes entre pacientes con reflujo faringolaringio y con reflujo gastroesofágico. En el 2002 se intentó hacer un índice de síntomas del reflujo que es muy útil, por lo menos para empezar a dilucidar qué pacientes pueden ser probables candidatos a investigar un reflujo faringolaringio en ellos. Y este índice de síntomas de reflujo se basa en básicamente 9 preguntas donde el paciente puede autoaplicar este cuestionario y lo responde en forma muy sencilla. La calificación es del 0 cuando no existe molestias, y el 5 es cuando la molestia es lo máximo que puede soportar el paciente. Entonces se le pregunta, durante el mes pasado, ¿cómo le afectaron los siguientes problemas? ¿Tuvo ronquera, disfonía o problemas con su voz? 0 si no existe este problema, 5 si fue el máximo que él puede tolerar. Si hubo carraspera, ¿sí? Esa necesidad de, ya saben, de aclarar la garganta y qué tan molesto fue. La presencia de moco excesivo, estos pacientes suelen manifestar que sienten moco, flema atorada en la garganta o tienen descarga retronasal, es decir, sienten que pasan moco por detrás de la nasofaringe y que cae directamente a la garganta, y esto también es responsable del el carraspeo para limpiar la garganta. Si tienen dificultad para deglutir alimentos o líquidos, si hay tos, esto es bien importante, si hay tos después de comer o cuando se van a acostar. Si tienen esa sensación de ahogo o de cuerpo extraño, algo atorado, doctor, tengo algo atorado en la garganta, y por eso vienen los pacientes a consulta. Si la tos es ocasional o en excesos, si hay sensación de agujas o piquetes en su garganta, si sufren de sensación de ardor o quemadura retroesternal, dolor en el pecho o agruras. Pero se vio que este índice de síntomas de reflujo no era lo más adecuado posible y que había que complementarlo, porque actualmente se estudian varios síntomas que se agrupan de la siguiente manera. Los que puede haber en oídos, nariz y garganta, como
que haya, ya lo habíamos mencionado, la disfonía o ronquera, que haya dolor de garganta, que haya odinofagia, es decir, dolor cuando se está tragando, cuando se deglute. Si hay disfagia, es decir, dificultad para la deglución, si tienen que aclarar la garganta, si tienen una sensación de pecho apretado, de dolor retroesternal, si hay excesiva cantidad de moco en su garganta, si hay dolor de oído, que esto es bien importante, sobre todo para diferenciar de otras condiciones, si el dolor de oído es durante el día, si es durante la noche, si es un dolor referido, es decir, un dolor que puede iniciar a lo mejor en la muela y correr hacia el oído, o si duele el oído pero corre hacia el cuello, etcétera, etcétera. Todas estas manifestaciones hay que verlas. Si hay alteraciones abdominales, y esto es para diferenciar si existe reflujo faringolaringio o gastroesofágico. Y ya sabemos, dentro de las alteraciones gástricas, pues que haya regurgitaciones, dolor estomacal, constipación, diarrea alternándose, distensión abdominal, flatulencias, halitosis, náusea. Todo esto va más enfocado para diferenciar el reflujo faringolaringio del gastroesofágico. Pero hay un tercer grupo de alteraciones, que son las alteraciones respiratorias o de tórax, que pueden acompañar uno u otro de este tipo de reflujo. Y estos son tos, ¿ok? Y la tos hay que investigar si ocurre tos después de comer, si hay tos a lo largo del día, si hay dificultad en la respiración, si tiene una respiración cortada, si hay disnea, si hay dolor en el pecho, etcétera, etcétera. Y ya saben, primero vamos a ver la frecuencia en que se presentan estas alteraciones y luego la severidad. Con esto sacamos un puntaje de cómo está afectando la calidad de vida del paciente, y estos se dividen en leves, moderados o severos de acuerdo al puntaje que se vaya presentando. Pues muy bien. Dicho esto, vamos a entrar en materia de qué síntomas son los que vamos a investigar. Y como ya les mencioné en las diapositivas anteriores, se ha visto que la sensación de globus, es decir, la sensación de un cuerpo atorado, como que tienen un globo entre la faringe y la laringe, que tienen la sensación de un cuerpo extraño, se presenta hasta en un 70% de los pacientes. La necesidad de aclarar la garganta o la necesidad del carraspeo. Eso es también bien importante, y hay muchos pacientes que vienen y dicen, siento flema atorada y tengo que limpiar la garganta para poder seguir adelante. Si hay ronquera, la ronquera hay que ver cuánto tiempo de cronicidad lleva. Se considera que más de 3 semanas ya es una alteración que tiene que ver el especialista. Y si existe descarga retronasal, pero el problema es que enfermedades tan comunes como la alergia pueden dar todos estos síntomas, sobre todo la necesidad de aclaramiento de la garganta, la descarga retronasal y la producción de moco. Y podemos fácilmente confundir una rinitis alérgica con un reflujo faringolaringio, aunque debemos de tener en cuenta como médicos de primer contacto que una rinitis alérgica no obsta que el paciente pueda tener un reflujo faringolaringio. De hecho, pueden coexistir ambas patologías. El tabaquismo, todos aquellos pacientes con tabaquismo activo suelen tener todas estas manifestaciones, todas. ¿Se acuerdan que decimos la tos del fumador? La tos mañanera del fumador, que se despierta y tiene secreciones y flemas y demás. Pues este tipo de pacientes también, el fumar genera y propicia que haya reflujo faringolaringio. Y repito, el que sea fumador, el que tenga datos de rinitis alérgica, no obsta que pueda tener un reflujo faringolaringio, para que lo tomen en cuenta cada vez que reciben este tipo de pacientes. Y por último,
Si tenemos pacientes que están aclarando la garganta, que se quejan de descarga retronasal, que a la exploración física vemos moco en la pared posterior de la garganta, pues muchas veces creemos que todo eso es sinusitis, ¿verdad? Y puede estar ocurriendo una rinosinusitis aguda o crónica. Y ojo, sobre todo en las rinosinusitis crónicas, hay que checar que no se trate de un reflujo faringolaringio y es nuestra obligación enviarlos con el especialista para que los vea. Y nada más para que tengamos en cuenta esto. Niños con otitis media serosa de repetición, hay que checar que no estén padeciendo reflujo faringolaringio. Recordemos que la trompa de Eustaquio en la edad pediátrica no tiene ese ángulo de 45-60 grados que baja y direcciona por gravedad el moco que se produce en condiciones normales en el oído medio hacia la nasofaringe. En el adulto, acuérdense que es más, tiene una mayor angulación, un mayor ángulo de caída y entra muy bien hacia la nasofaringe. Pero en la edad pediátrica, sobre todo en los neonatos y lactantes, esta trompa de Eustaquio es casi horizontal y está muy paralela hacia la nasofaringe y las fosas nasales. De tal forma que cuando estos chiquitos toman biberón y están totalmente acostados, puede haber reflujo a través de la trompa de Eustaquio de la fórmula láctea que estén tomando y contaminar el oído medio. En un estudio muy interesante hecho en el 2015 por el doctor Dogru y colaboradores, se expuso el oído medio a ácido y se vio que primero, el pH del oído medio es alcalino. Cuando se exponía la trompa de Eustaquio a un pH ácido, se acortaba la vida media del epitelio del oído medio, es decir, las células del oído medio morían prontamente, se generaba apoptosis por la presencia del pH ácido. El pH ácido, a su vez, aumenta la expresión del gen MUC5B, que es encargado de producir mucina. Al sobreexpresarse este gen, aumenta la producción de mucina y al aumentar la producción de moco dentro del oído medio, disminuye la capacidad de la trompa de Eustaquio. Primero, por sus efectos anatómicos, sus condiciones anatómicas. Segundo, se vuelve incapaz de aclarar todo el moco que se forma en el oído medio y se genera otitis media serosa de repetición, sobre todo en la edad pediátrica. Entonces, debemos de estar muy atentos para que no se nos vaya ningún tipo de estos pacientes y estos pacientitos de repente no sean tratados con antibiótico en forma innecesaria y no estemos sospechando de que un reflujo faringolaringio puede estar generando esto, ¿verdad? Cuando les llegue un paciente de primera vez a su consultorio, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, se ha visto que hasta en un 90% de los casos se presenta esto, hiperemia de los pilares anteriores, hiperemia de los pilares faringios e hiperemia y hasta hipertrofia del tejido linfático que pueda existir en la pared posterior de la faringe. Si ponen mucha atención, aquí se ve hasta moco en la pared posterior de la faringe. La hiperemia faríngea se presenta aproximadamente el 90% de los casos de pacientes con reflujo faringolaringio. Hasta en un 80% de los casos coincide que exista hiperemia de la úvula, edema de la úvula puede descansar sobre la base de la lengua y a su vez haber hiperemia faríngea, hiperemia de los pilares anteriores, lo que clásicamente nosotros como otorrinolaringólogos veíamos antes y decíamos síndrome de Sherry, síndrome de la cereza, donde se ve hiperemia de toda la faringe. Un dato bien importante es este tipo de lengua, la lengua saburral.
esta lengua aparece hasta en un 70% de los pacientes que tienen reflujo faringolaringio, y en esta diapositiva se nota la mejoría de esta misma lengua con el tratamiento adecuado, y es como se comprueba la mejoría y la evolución de un paciente con tratamiento de esta lengua a esto. Entonces, tomen en cuenta hiperemia faríngea en todos sentidos, en la pared posterior, sobre todo en los pilares anteriores, edema de la úvula, hiperemia de la úvula y de la faringe, la lengua saburral y la mejoría después de un par de meses de tratamiento. ¿Cuándo vamos a referir al otorrinolaringólogo? Que aquí es bien importante. Es bien importante porque como médicos de primer contacto no vamos a poder hacer un diagnóstico preciso solamente con la clínica, con la sintomatología y los hallazgos clínicos en consultorio. Entonces, tenemos que referir al especialista para un estudio exhaustivo y su tratamiento en dado caso de que se confirme el diagnóstico. Vamos a referir al especialista cuando el inicio de los síntomas se presenta en pacientes fumadores y bebedores, altamente fumadores y bebedores, donde de pronto empiecen con ronquera de más de 3 semanas de evolución, con carraspeo, con descarga retronasal y todos los síntomas que ya vimos. Cuando haya estos mismos síntomas que les acabo de mencionar en pacientes con antecedentes de cáncer de cabeza y cuello. Cuando el paciente tenga una pérdida de peso súbita que no se atribuya a la dieta que esté llevando o a cambios de estilo de vida. Cuando ya hay pacientes que tienen microaspiraciones, broncoaspiración, y cuando haya pacientes que sin causa aparente empiezan a hacer focos neumónicos sin que tengamos en realidad una causa objetiva y tangible que lo esté ocasionando. Cuando estamos viendo pacientes que son profesionales de la voz y tienen una disfonía sumamente severa, que se quedan prácticamente afónicos, y si estos pacientes tienen más de 3 semanas de evolución, están enseñándole la banderita roja, los focos rojos para ser enviados al especialista de inmediato. Si presenta hemoptisis sin causa aparente, pues por favor, referirlo de inmediato al otorrinolaringólogo. Y ya el otorrinolaringólogo tendrá que hacer una nasofibroscopía o hacer una laringoscopía, una faringolaringoscopía por suspensión para checar qué es lo que vamos a buscar. Y aquí el doctor Leichen y colaboradores hicieron esta revisión donde este diagrama es un score de hallazgos en nasofibroscopía o en faringolaringoscopía por suspensión, donde vamos a empezar a checar en primer lugar cómo están los pilares anteriores, si hay eritema, si está ausente o está presente, cómo está la úvula, si hay eritema de la úvula, si hay una lengua saburral, si hay alteraciones en la orofaringe, si hay tejido de granulación en la hipofaringe, y en la laringe vamos a estudiar si hay eritema o edema de epiglotis, si hay eritema o edema de las bandas ventriculares, si hay eritema o eritema de la laringe, ¿sí? De la comisura posterior, porque en la comisura posterior se presenta muchísimo una hipertrofia e hiperemia, si hay todas estas alteraciones en la mucosa laringea, y se va completando estando 0 ausente, 1, 2 o 3 presente, y la puntuación se va llenando a través de la investigación. Este diagrama es fabuloso para que esquemáticamente vayamos dándole calificación a todos los datos que encontremos por la nasofibroscopía flexible. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un reflujo faringolaringio? Bueno, es sumamente difícil actualmente porque se estaba haciendo manometría, impedanciometría esofágica, pH-metría, la endoscopía, la panendoscopía, pues por desgracia no nos da más allá de 30-40% de datos visibles en pacientes con este tipo de problemas.
Existen diferentes monitores sumamente invasivos donde al paciente le dejaban la sonda durante 24 horas. Ahora hay un sistema intraluminar, un sistema que se transmite en forma inalámbrica, que es el famoso sistema Bravo, que es algo sumamente incómodo, y se los digo por experiencia porque yo ya lo sufrí. Colocan una plaquita mecánica, un microchip intraluminal en el esófago a 5 centímetros del esfínter esofágico inferior, y este chip envía las señales eléctricas a este dispositivo donde se va marcando todos los eventos de reflujo que se tengan. De verdad se los digo, es sumamente incómodo, siente uno esta sensación de cuerpo extraño, sabor metálico, dolor retroesternal durante 24 horas. Y pues bueno, actualmente se ha posicionado a la impedanciometría intraluminal multicanal con monitorización de pH como el estándar de oro. Todos estos siguen siendo pues métodos diagnósticos invasivos, molestos al paciente, pero que por desgracia es lo único que tenemos actualmente a disposición. Quedo a sus órdenes para cualquier duda. Espero haberlos dejado con más dudas de las que ya teníamos, porque eso quiere decir que pues vamos, motivé su curiosidad por este tema. Les agradezco muchísimo su atención.